8 de la mañana con 4 minutos y sí, nosotros queremos que usted sea partícipe de esta entrevista tan interesante. 699-899-33. Cuando uno se casa, quisiera que fuese para toda la vida. Realmente uno nunca piensa en decir, ok, me voy a casar y me voy a separar en 4 añitos, en 5 añitos, o una vez que estén mis hijos, no sé, de 8 años, me voy a separar. No, uno quiere que realmente sea para toda la vida. Sin embargo, por circunstancias que pasan, peleas, no hay entendimiento, se genera la separación. Pero, ¿qué pasa cuando hay hijos de por medio? Siempre hay una pequeña disputa o una gran disputa, dependiendo cómo se termine esta relación por los hijos. Y hay una pelea de pronto hasta económica. ¿Cuánto es lo que me toca a mí como padre de familia? La asistencia familiar, ¿cuánto debo pagar? ¿Cuántos son mis recursos? Bien, para hablar de este tema, permítame saludar a mi invitado en esta mañana, al doctor Carlos Urquizo, abogado. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Primero que todo, el puñito y ahora sí. Nos desinfectamos las manitos. Bueno, muy buen día. Una vez más, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar sobre este tema que es tan interesante, ¿no? Como es el de la asistencia familiar, que obviamente es un tema que atinge a toda la ciudadanía por ser un tema de interés social, ¿no? Que debería ser algo de un arreglo mutuo y que para mí nunca debería llegar ni a abogados, ni a tribunales, ni a nada, porque yo creo que pues cuando uno se separa debería llegar a algo consensuado con la esposa, decir ok, pero esto muchas veces no se presenta y empieza una disputa, decir de ahora en adelante me tienes que dar tanto. Empecemos por el principio. En una separación, por ley, ¿cuánto es lo que le corresponde por dar, digamos, al hombre, en este caso, que es por lo general que se va? Muy bien. Bueno, vamos a aclarar que no solamente la asistencia familiar se fija dentro de un proceso de divorcio, también la asistencia familiar se puede fijar a partir del nacimiento de un niño en una relación extramatrimonial, ¿no? En la actualidad, la ley lo que establece un mínimo que es el 20% de un salario mínimo nacional. Es decir, a la fecha tenemos un salario mínimo de 2.060 bolivianos, lo cual un 20% sería de 424 bolivianos como mínimo para proporcionar asistencia familiar. Esto se puede incrementar en función a si el obligado tiene una mayor capacidad económica o si gana un salario superior al mínimo nacional. Es decir, pero si no tengo trabajo, sí o sí tengo que de alguna u otra manera conseguir por lo menos el mínimo, que es de 420, ya redondeémoslo, 430 bolivianos como mínimo. Así es. La ley establece que si una persona gana un salario menor al mínimo nacional o no tiene una fuente de ingresos, igual está obligado a pagar el mínimo nacional de 424 bolivianos ahora, ¿no? Ahora, ¿a qué se expone un padre de familia o una madre? Porque también las mamás también, dependiendo de la situación, también tendrían que pagar. ¿Qué pasa si 1, 2, 3 meses? ¿Cuánto es lo máximo que un padre no puede pagar y que la ley de pronto lo puede presionar? Porque hay el temor y muchas paredes, te voy a mandar a la cárcel. ¿Puede haber cárcel realmente si no se da la asistencia familiar? Así es. Quien está obligado a proporcionar la asistencia familiar es la persona que no tiene la guarda de los hijos. En este caso, si hubiese un incumplimiento de lo que se ha fijado mediante una sentencia en un juzgado público de familia, obviamente uno se arriesga a que lo puedan pues ingresar a un recinto penitenciario. No establece la ley un tiempo para poder solicitar una liquidación de asistencia familiar. Uno lo puede hacer al mes que se incumple, puede si quiere acumular 6 meses para posteriormente pedir una liquidación, y si en ese proceso la persona obligada no cancela la totalidad de lo que se adeuda, obviamente está pues arriesgándose a que se le emita un mandamiento de apremio y sea conducido a un recinto penitenciario hasta que pague la totalidad de lo que adeuda. Ahora, abogado, pasa en muchas ocasiones de aquellas parejas que nunca han llegado a un acuerdo judicial, no pasa, digamos, no sé, 1 año, 2 años, y recién hacen la denuncia y dicen, mira, ha pasado 2 años y mi pareja no me ha dado ni un solo centavo de asistencia familiar, los 420. Pero ¿qué pasa? Pero si yo te he dado, obviamente no tengo un recibo, no tengo nada, pero yo te he dado el dinero, ¿cómo me vas a salir ahorita con esto? ¿Cómo poder comprobar estas dos versiones? Bien, la asistencia familiar, de acuerdo a la ley, corre a partir de la notificación con la demanda dentro de un proceso judicial. Es a partir de ese momento que se hace exigible. O a partir de la firma, de la fecha en la cual se ha suscrito un acuerdo transaccional para el tema de asistencia familiar. Más antes es un poco difícil poder reclamar. Se presume que quien
necesita es el que va a demandar. Si uno no ha demandado es que tal vez no necesitaba, pero no es retroactivo. Entonces todo aquello que se ha perdido en ese plazo, en ese tiempo que no se ha reclamado, obviamente es difícil de poder luego reclamar. Ahora, a la pregunta, ¿cómo demostrar que cancelado? ¿No? Porque muchos padres van a decir, pero yo te he dado y Confías, ok, aquí están los 600, los 700 o no sé, han quedado en un monto más alto. Si no es dentro de un proceso judicial, obviamente no va a ser tomado en cuenta por la autoridad, porque ha sido de acuerdo entre partes. Pero si es dentro de un proceso judicial, es decir, ya se ha establecido una asistencia familiar y lamentablemente alguna persona ha confiado y ha entregado, digamos, el dinero en mano propia y no ha tenido un descargo, obviamente pues, vamos a recurrir a la fe de las partes, ¿no? A la buena fe, para que dentro del proceso de supuesta liquidación puedan pues, reconocer esas entregas de dinero. Ahora, vamos a poner un panorama que ha pasado en varias oportunidades, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando tú le has dado asistencia familiar a un hijo que no es tu hijo? Bien. La ley 603 establece como un procedimiento también el tema de la negación de paternidad. Es decir, si uno sospecha de que un menor no es su hijo, puede iniciar un proceso de negación de paternidad y si se establece en ese proceso a través de pruebas de ADN u otros que no es el hijo, entonces puede solicitar al juez la cesación de la asistencia familiar. Una vez que se emita la cesación de la asistencia familiar, obviamente esa persona que ha entregado dinero a un menor que no era su hijo puede reclamar la devolución de esos montos, ¿no? Y obviamente el juez establecerá en qué medida se va a devolver y eso obviamente tiene pues, los medios y los mecanismos legales para poder solicitar la devolución. 699-899-33, la línea WhatsApp que usted puede participar con nosotros, hacer una consulta si de pronto usted está atravesando por esta situación de la asistencia familiar, si usted está pasando con estos problemas de pareja. Abogado, hay muchas veces que se fija un monto, no sé, vamos a estipular 600 bolivianos, pero resulta y sucede que a los 2 o 3 meses la pareja se entera de que pronto tú has recibido un poquitito más de ingresos y dices, no, 600 no me alcanzan, yo necesito que ahora me des 1000. Bien, la asistencia familiar no es una cuestión fija, es decir, puede variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque las necesidades de los hijos se incrementan, como la capacidad del obligado también se puede incrementar, entonces es susceptible a que pueda solicitarse un incremento o una disminución también. Entonces, como no es algo fijo, lo que va a primar acá es las variables que siempre decimos nosotros cuando atendemos este tipo de casos. La asistencia se va a fijar en función a las necesidades de los menores y a la capacidad de la persona que está obligada a dar. Si hay una variación en esas dos variables, obviamente es susceptible de que se pueda incrementar. Pero eso también tendría que ser el abogado el que lo estipula, no es que solo la mujer pida y ya se va a conceder. En realidad, cada una de las partes va a demandar lo que su pretensión y el que va a fijar eso es el juez. Se ha visto en muchos casos donde los padres o la madre, digamos que es por lo general la que se queda con la tutela de los hijos, se ha visto donde dicen, no, lo que pasa es que ahora a mi hijo yo quiero que ingrese a tal colegio que es más costoso del que estaba cuando estábamos en pareja y eso me genera más ingresos. Y ella dice, no, yo quiero que entre a este colegio porque en este pagaba 400, pero ahora en este colegio voy a pagar 2000 porque mi hijo tiene que tener la mejor educación y para eso tú lo tienes. Exacto. Ocurre en esos casos, ¿no? Donde las personas que tienen la guarda tratan de, como se dice, inflar un poco el tema del presupuesto para el menor con el fin de obtener una mayor asistencia familiar. Pero no olvidemos que también existe la otra variable que habla de la capacidad económica del obligado. Si una persona tiene un salario, por decir, de 3.000 bolivianos y se le está inscribiendo a un hijo para pagar una pensión escolar de 2.000 bolivianos, entonces obviamente no va a tener esa capacidad de poder pagar el padre. Entonces lo que va a hacer es la autoridad fijar un monto que le permita cubrir ese gasto. Sin embargo, digamos, la mamá lamentablemente va a tener nomás que ver los medios también para poder conseguir para pagar el colegio, ¿no? 699-899-33, la línea de WhatsApp que ya nos envía mensajitos a hacer las consultas. Vamos con consultas efectivamente que ya nos acaban de llegar. Doctor, dice lo siguiente. Buenos días, Aite. ¿Qué pasa si un padre no pagó por 13 meses, me imagino, nunca pagó ninguna mensualidad y tampoco fue demandado y lo cría su abuela? Ahora podrá reclamar y recuperar todo ese tiempo y si puede reclamar a su abuela, o bueno, su abuela podría reclamar, ¿no? Ya. Sí, aquí entendemos que al menor lo tiene la abuelita y que el papá nunca se ha hecho cargo en pagar la asistencia familiar. Obviamente, como habíamos indicado, la asistencia familiar corre a partir de la citación con la demanda.
Si uno no ha iniciado un proceso de asistencia familiar, entonces obviamente no es exigible el pago de la asistencia familiar y estaríamos perdiendo ese beneficio. Lo que tendría que hacer en este caso es demandar asistencia familiar. La abuela puede demandar por el hijo, por el nieto. ¿Por qué? Porque ella está a cargo del menor, entonces Pero puede. en este caso, ¿demandaría a los dos? Claro. A su hija en este caso, o su hijo, no sé, dependiendo de quién sea, ¿a los dos puede demandar? Sí, sí, claro que sí. Si es ella la que está a cargo del menor y los padres pues no se están haciendo responsables, ella puede demandar a ambos para que entre ambos puedan dar los recursos para el tema de la Que estamos hablando de que ya sería el mínimo de 800, casi 900 bolivianos entre los dos, que es lo mínimo, así no tengan trabajo. Vamos a darle lectura a más mensajitos, vamos inmediatamente con nuestra bandeja de entrada. Dice lo siguiente: muy buenos días, quiero consultar, mi cuñado no cumple hace 7 años por cuestiones de dinero, no caminamos, pero él firmó para pasarle pensiones a mi sobrino. O sea, ¿hay algún documento firmado? Bueno, si hay un documento firmado, habría que analizar qué tipo de documento es, si se ha suscrito ante un abogado, si se ha suscrito ante un servicio legal integral municipal, los SLIMs, o si tiene algún reconocimiento de firmas. Si fuese ese caso, entonces lo que correspondería es hacer homologar ese documento en el juzgado público de familia. Una vez homologado el documento, lo que se tiene que hacer es exigir el pago. ¿Y desde cuándo corre el pago? Desde la fecha en la cual se ha suscrito ese documento. Si ese documento es de hace 5 años, entonces vamos a exigir el pago de esos 5 años para que se cancele. Abogado, antes de ir con la siguiente pregunta a nuestra línea de WhatsApp, ahí me surge una pregunta. ¿Serviría un documento sin necesidad de que pase por un abogado? Es decir, yo ahorita agarro mi hoja, te firmo, te voy a decir, mire, sí me comprometo, pero no hay ningún abogado que lo avale, ¿no? ¿Esto podría servir más adelante o no tendría validez? Se puede dar la legalidad al documento siempre y cuando se reconozca ese documento. Hay 2 maneras de reconocerlo: a través de un notario de fe pública que va a dar el reconocimiento a las firmas de las personas que han suscrito, o a través de la vía judicial, para que se vuelva un documento público. Una vez que ese documento sea legalizado, se puede homologar ante juzgado y exigir el pago. Bueno, a ver, seguimos dándole lectura, son muchos los mensajitos que nos llegan. Sí, muchos que estamos con problemitas por ahí, familiares y de los hijos. 699-899-33 dice, buenos días, ¿qué mecanismos judiciales puedo utilizar a mi favor para quedarme con la guarda de mis hijos? Muy bien, ese es un tema ya muy interesante, el tema de la guarda, que también se da dentro del divorcio. No nos olvidemos que la guarda se da a partir de una separación, donde definimos quién se va a quedar con los menores. De la misma manera, en el tema de la asistencia familiar, implícitamente se define la guarda. ¿Por qué? Porque yo estoy demandando asistencia familiar a cierta persona, entonces yo me voy a hacer cargo del menor, entonces adquiero la guarda. Y también se lo puede hacer a través de los juzgados de niñez y adolescencia, donde uno va a demandar la guarda. En ese caso, el requisito para demandar a través de esta instancia es que no sean los progenitores los que vayan a demandar, sino una tercera persona, como podría ser la abuela o el tío o cualquier otra persona, para que se pueda hacer cargo del menor. Entonces, esos serían los 3 mecanismos que existen actualmente. 699-899-33, seguimos dándole lectura a los mensajitos, a todas aquellas dudas que tiene la población. Dice, buenos días, mi consulta es, ¿cuándo se preparan por identidad? Se separan por identidad. ¿Puede el padre pedir la tenencia de la hija? Buenos días, a ver, mi consulta es cuando se separan por infidelidad. ¿Puede el padre pedir la tenencia de la hija? Perdona, ya soy disléxico. No necesariamente existe, digamos, esa condición de que la persona que ha incurrido en el error, bueno, no tenga la posibilidad de tener la guarda. Lo que va a valorar el juez en un proceso de guarda es el bienestar del menor, el interés superior del menor. Donde le den las mejores condiciones morales, económicas, de bienestar, obviamente es donde va a quedarse el menor, ¿no? En este caso, ¿no? Será con la madre o con el padre. No necesariamente uno, digamos, tiene que incurrir en un error para perder la guarda. La infidelidad es solo para que usted gane pronto para un procesito de que no le tenga que dar tanto a la mujer en cuanto a económico, por ahí, qué sé yo. Sí, en realidad la asistencia familiar se le puede proporcionar al cónyuge, es decir, a la persona de la cual nos estamos divorciando, siempre y cuando esa persona tenga un grado de discapacidad y no pueda sostenerse por sí mismo. Si no ese es el caso, entonces obviamente nadie está obligado a dar asistencia familiar a la esposa o al esposo. Más mensajitos a nuestra línea WhatsApp 699-899-33. Vamos con los siguientes mensajitos, por favor. Dice lo siguiente. Buenos días. ¿Hasta cuántos años se pasa asistencia a una hija reconocida? Muy interesante la pregunta, ¿no?
La norma establece que la asistencia familiar se la da hasta los 18 años de cumplido el beneficiario, pero puede extenderse excepcionalmente hasta los 25 años, siempre y cuando, digamos, el beneficiario se encuentre estudiando alguna profesión, oficio, que le permita posteriormente sostenerse. Bien, a ver, ahí estamos dando y vamos a resolver todas las preguntitas que nos van llegando a nuestra línea WhatsApp 699-899-33 y Carlos Urquizo, abogado, especialista, dándonos consejitos. Vamos con el siguiente mensaje, por favor, vamos dándole lectura, que es lo que nos envía nuestros televidentes. Dice, buenos días, mi consulta es, tenemos una deuda con el banco, ya nos divorciamos hace más de 2 años, ¿puedo pedir al juez que divida esta deuda? Si es que la deuda se ha contraído dentro de matrimonio, obviamente corresponde a un bien ganancial. Es decir, dentro de matrimonio nos hacemos casas, nos hacemos autos, nos hacemos deudas. Cuando nos divorciamos, ambas cosas tienen que dividirse, ¿no? Tanto la parte de los activos como los pasivos. En este caso, la pregunta, obviamente, si es que esa deuda se ha contraído dentro de matrimonio, se tendría que pagar a mitades. Si no se lo hace de manera voluntaria, entonces obviamente uno puede recurrir a la autoridad judicial para que la autoridad disponga en qué medida se va a hacer la cancelación. Bueno, 699-899-33, más mensajitos, va a explotar prácticamente la línea, realmente es muy interesante este tema. Vamos a darle lectura, por favor, a los siguientes mensajes. Dice lo siguiente: muy buenos días, yo me separé en el 99, pero me pasa 300 bolivianos, pero no me aumenta, ¿qué puedo hacer? Muy bien. Bueno, existen 2 mecanismos, ¿no?, para el tema del incremento. Uno, podemos hablar de un reajuste. No nos olvidemos que la asistencia familiar ahora se fija en un monto porcentual al salario mínimo nacional, es decir, 424 para esta gestión. Bueno, eso va incrementándose cada vez que sube el salario mínimo nacional. En este caso, lo que correspondería es pedir un reajuste a la autoridad para que se incremente al mínimo. O, caso contrario, pedir un incremento de asistencia familiar, que sería como una demanda de asistencia familiar, donde vamos a tener que demostrar cuánto gana el progenitor y cuáles son mis necesidades, y en ese caso se pueda incrementar un monto superior al mínimo. Claro, porque estamos hablando de que también la canasta familiar, todo ha incrementado, los precios son más altos y 300 bolivianos no en el 90. Esto hay una gran diferencia. 699-899-33, damos lectura a los mensajitos que ustedes nos envían para poder salir de las dudas. Dice, buen día. Qué buena entrevista. Comentarle que hace 5 años me separé al principio ella tenía a mis hijos y yo depositaba la asistencia. Luego me lo entregó a mis hijos y desde luego yo no lo hice anular la asistencia porque mis hijos están conmigo. No sé si tendré problemas tampoco con ella. No les da ni un centavo ella y ya tiene su familia. Bien. Ese es el caso que se ve generalmente dentro de las familias, ¿no? A veces la mamá tiene la guarda y es quien percibe asistencia familiar y de pronto se cambian los papeles, ¿no? Los menores pasan a tutela del papá y el papá tendría que exigir la asistencia familiar. En este caso, la asistencia familiar solamente se cesa con una resolución judicial. Si no ha hecho el proceso de modificación o si no ha hecho el proceso de cesación, obviamente él tendría que seguir dando asistencia familiar. Corre el riesgo de que, quién sabe, mañana sus hijos vuelvan a estar con la mamá y la mamá pida liquidación de todo lo que se le adeuda, inclusive contando los años que han estado con el papá. Entonces lo que tendría que hacer es pedir un proceso de cesación y más bien él exigir asistencia familiar a la progenitora para que pueda... Pero tiene que ser prácticamente en el momento que le devuelven los hijos para evitarse este inconveniente de montos, ¿verdad? Exacto. Si no vamos a entrar en un tema que vamos a tener que pagar algo que no nos corresponde, ¿no? Bien, 699-899-33, seguimos dándole lectura a los mensajitos, queremos darle respuesta por lo menos a la mayoría. Buen día, en el caso de mi hermana, no alcanzo a ver, lo hicimos detener porque había salido ya el mandamiento de apremio al padre de sus hijos, de mi hermana, y no nos da una explicación que se entienda en el juzgado. Solo nos dice que presentó sus comprobantes y que dice que se habría cancelado. Ya no sabemos qué hacer, por favor, si me podría ayudar en esta situación. Gracias. Le soltaron el mes pasado y, bueno, que justamente lo hicieron detener. Bueno, si ha salido el mandamiento de apremio es porque la autoridad judicial ha puesto un monto que se tendría que cancelar.
Seguramente la persona que estaba con el apremio ha debido cancelar. Tendría que haber cancelado el total de lo adeudado para que se pueda suspender el mandamiento de apremio o se pueda dar libertad. Se tendría que revisar el expediente, ¿no?, en este caso. Sin embargo, reitero, cuando uno tiene un mandamiento de apremio por algo que adeuda, es ingresado a la cárcel de San Pedro en este caso, no puede salir de ahí mientras no cancele la totalidad de lo adeudado. ¿Cuántos meses tienen que pasar para que esta orden se dé? La ley no establece un tiempo, puede ser al mes, puede ser a los 2 meses, puede ser a los 6 meses, al año, no establece un mínimo. Dependerá de la persona si quiere exigir o no quiere exigir inmediatamente. O sea, al mes yo puedo exigir, usted al mes no me ha pagado, yo puedo exigir, quiero que entonces se vaya a la cárcel. Puede, pero no se da en la práctica. ¿Por qué? Porque los montos de asistencia familiar generalmente son de 700, 1000 bolivianos. Entonces, hacer un proceso de liquidación va a ser, digamos, recurrir al abogado, y el abogado es el que va a cobrar parte de ese dinero. Entonces, no es conveniente. A veces es mejor acumular la asistencia familiar para, en un monto global, solicitar una liquidación. Seguimos dándole lectura a los mensajitos que nos llegan. 6928-9933. Realmente está explotando la línea de WhatsApp. Dice, buenos días. ¿Puede el padre, una vez demandado por los abuelos del niño, exigir la tenencia del menor? ¿Qué posibilidades hay de con quién pueda quedarse el menor? Son 2 preguntas que hace. Sí, en este caso me imagino que el abuelo es el que tiene a los hijos y el padre es el que quiere demandar. Habría que ver por qué motivo el abuelo es el que tiene la guarda de los menores. Algo ha tenido que ocurrir para que los abuelos tengan la guarda, ¿no? Puede ser mal comportamiento de los papás, etcétera, ¿no? En este caso, lo que el juez va a valorar es el bienestar del menor, el interés superior de los niños. Y eso se hace en función a diferentes variables, ¿no?, bajo estudios biopsicosociales en los cuales se va a determinar cómo viven los menores, cómo están en su salud, etcétera, para que el juez determine con quiénes se quedan. Ay, esto de lo de la manutención, realmente que es un tema muy complejo. 699-899-33, seguimos con más mensajitos, vamos a tratar de dar respuesta. Dice, tenemos una niña en pareja, pero viven en Chuquini, provincia Larecaja. Quedamos hace 4 meses en el municipio de Tipuani, donde quedamos que tiene que comunicarse constantemente. Esto no se cumple, además ya tiene pareja y un bebé. ¿Cómo se puede proceder? Gracias. Bien, lo que tendría que hacer acá es demandar un proceso de asistencia familiar. Y dentro de este proceso se van a fijar, 1, el monto que tendría que pasarle como asistencia familiar para el menor; 2, la guarda, es decir, obtener la guarda; y 3, el régimen de visitas. Este régimen de visitas le va a permitir exigir que se cumpla el tema de los horarios en los cuales tendría que ver a su hijito. Ahora, en muchos casos no ocurre aquello, ¿no?, porque uno espera que le demanden para que se fije el tema del régimen de visitas. Pero lo que uno puede hacer, si quiere que una autoridad intervenga dentro de este proceso, es hacer un ofrecimiento de asistencia familiar para que se fije el tema del régimen de visitas. ¿Qué pasa, doctor, si a uno lo demandan y uno no se entera? Bueno, puede ser una causal de nulidad, ¿no?, si es que no se ha hecho, digamos, de acuerdo a procedimiento. Tiene que cumplirse un procedimiento. Obviamente hay mucha gente que desaparece justamente para no cumplir con la asistencia familiar, y lo que se hace es a través de edictos se los notifica, y si no se presenta el proceso, igual se fija una asistencia familiar, igual se le hace una liquidación, tiene el riesgo de poder ser aprehendido. Pero si uno, digamos, de mala fe ha actuado y no ha hecho el procedimiento como debería hacérselo, obviamente la parte afectada puede incidentar una nulidad para que todo aquello se pueda anular. Vamos con los 2 últimos mensajitos, realmente son un montón. Agradecemos a todas las personas que participan con nosotros y nos envían sus mensajitos. El siguiente dice, buenos días, la consulta para el doctor. Mi pareja tiene un menor de su primer matrimonio, el cual yo quiero darle mi apellido. ¿Qué requisitos debo presentar y a dónde? Bueno, habría que ver la edad del menor. Bueno, si es un menor recién nacido, obviamente puede hacer el reconocimiento a través de un registro cívico. Sin embargo, en la práctica este hecho, digamos, también conlleva ciertos resultados que no son muy buenos. ¿Por qué? Porque uno puede reconocer a un hijo que no es suyo, pero con el tiempo a veces uno discute con la pareja y se separa, y tiene que hacerse cargo también del menor.
Entonces ahí entran otra serie de problemas porque vienen los procesos de negación, procesos de impugnación de filiación que solamente van a causar que al menor se lo perjudique. En este caso, si el señor quisiera reconocer al menor y este no estuviese todavía inscrito, puede hacerlo, pero obviamente bajo esos riesgos que posteriormente se bajo la responsabilidad. Una vez que ya lo reconozca, pues prácticamente eso sí que es para toda la vida. 699-899-33, leemos el último mensajito. Por favor, dice lo siguiente. Buenos días, en caso de que yo ya, bueno, no he pasado asistencia, ya, porque la madre se llevó a mi hija fuera de La Paz y no me dejó verla nunca desde el día de la sentencia, ya pasaron 17 años y yo no la conozco, no sé ni dónde vive. Bueno, en este caso, obviamente la asistencia familiar se ha acumulado y en cualquier momento podría solicitarse una liquidación para que se le pague de todo ese tiempo que no ha dado asistencia familiar. No va a contar mucho el tema de que la mamá no le haya dejado ver, porque había los medios y los tiempos para que él pueda reclamar también aquello ante un juzgado. Es decir, si a uno le permiten ver a su hijo, puede recurrir a la autoridad y solicitarse conmine a la madre para que le pueda pues dejar ver al menor. Si no ha ocurrido aquello, entonces es susceptible de que se le presente una liquidación en cualquier momento. ¿La asistencia familiar siempre tiene que ser a una cuenta bancaria para tener un control? Porque, ¿qué pasa con aquellas personas que, claro, dan la plata de efectivo y te hacen esta mala jugada, no denuncian y dicen, mira, nunca me has dado nada, como lo comprobamos? Claro, claro. Bueno, existen diferentes medios para hacer la cancelación, ¿no? Uno a través de depósitos judiciales, que se lo hace en el Consejo de la Magistratura, donde uno deposita y le entregan un comprobante. Puede ser también a través de cuentas bancarias con depósitos o entrega en mano, pero siempre teniendo un respaldo, es decir, un documento que avale que uno ha entregado el dinero. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ustedes tienen la línea de WhatsApp habilitada para que sigan enviando mensajitos. Realmente es un tema muy amplio para abarcar. Realmente son muchas las dudas. Doctor, aquellas personas que necesitan una consulta, que necesitan una orientación, ¿dónde lo pueden localizar? ¿En dónde lo pueden encontrar? ¿Algún teléfono, alguna referencia? Claro que sí. Bueno, la vía más fácil, el teléfono celular, nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp al 77 55 85 55 o también nos pueden buscar a través de internet en Facebook con Urquizo Abogado para cualquier consulta. Bueno, ahí está un mensajito que nos acaba de llegar. Dice, buen día, el papá de mis hijos firmó voluntariamente la asistencia de 500 bolivianos cuando no tenía trabajo. Ahora tiene trabajo y gana 5.110. ¿Será que puedo pedir el aumento? Lo habíamos hablado de que sí puede pedir el aumento, puede llegar y decir, se necesitan más recursos. Doctor, por favor, no bajemos la guardia. Todas las personas agradecemos y le pedimos disculpas si no alcanzamos a leer su mensajito. Realmente son muchos, pero el tiempo es corto en la televisión. Pero ya tienen los teléfonos del doctor Urquizo para que ustedes se comuniquen y puedan tener una orientación. Nosotros hacemos una brevísima pausa aquí en Despierta País y enseguida continuamos con más.